Muy buenas noches, estudiantes. Un gusto saludarlos el día de hoy. Ahora sí ya me visualizan. Gracias por la puntualidad. El día de hoy estamos retomando nuestro curso de inclusión educativa para la atención a la diversidad y visualizo quiénes están. Veo a Claudia, Ketty Romero, Elisa Espinosa, María Díaz Salazar. No identifico quién es Honor X5. Si puede renombrarse, por favor, para poderlo identificar. Norma Vargas y Reini A3, que tampoco le identifico, si se puede renombrar para poderle identificar durante la clase. Recordemos que en esta clase tiene que ver mucho su participación y la interacción que podamos tener. Ruth Silva, que es nuestra delegada, y Sujei Hidalgo. Hasta el momento somos 9, 10 participantes. Listo, buenas noches. Tenemos a Edith. ¿Quién más? Sujei también está presente, me ha escrito acá en el chat. Vamos a esperar un minutito más para que sigan ingresando los demás participantes. Tania Prieto también acaba de ingresar. Misita, buenas noches. Compañeras, buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿quién más está por acá? Elisa Espinosa también me ha escrito acá en el chat. Muy buenas noches. ¿Alguien más? Listo. Mientras van ingresando, les comento que estamos en la clase número 6 del curso de inclusión educativa para la atención a la diversidad, este cuarto ciclo, y vamos a iniciar con nuestra idea fuerza. Uy, ¿qué pasó con idea fuerza? A ver, se movió nuestra idea fuerza. A ver. Algo le pasó por acá, nuestra idea fuerza, vamos a retroceder. En todo caso, nuestra idea fuerza el día de hoy tiene que ver mucho con el nombre de la inclusión educativa. Recordemos que dentro de nuestras aulas tenemos estudiantes con diferentes características, ya sea actitudinales, ya sea a nivel cultural, ya sea a nivel religioso, tenemos de todo un poquito en nuestras aulas. Y por lo tanto, nuestra visión como docentes tiene que ser más empática, respetando las diferencias sobre todo. Recuerden que nuestros estudiantes nos observan como modelo y guía para que nosotros podamos también generar un cambio, una mejora a través de un retroceso, dependiendo mucho de nuestras actitudes. Así que nuestra idea de fuerza en estos momentos tiene que ver con nuestro curso, Inclusión Educativa para la Atención a la Diversidad. Por ello, les pregunto a ustedes, ¿qué consideran ustedes que están haciendo para que se dé esa atención a la diversidad dentro de sus aulas, dentro de los servicios que ustedes están ofreciendo? Es decir, desde ustedes mismos, desde su posición, ¿qué hacen para que se dé esa atención a la diversidad? Tal vez María, tal vez Tania, tal vez Ruth, Claudia, Yuri, que también está con nosotros el día de hoy, Jessica Vargas, nos puedan mencionar desde su posición qué es lo que hacen para que se brinde esa atención a la diversidad. Vamos analizando, eso no estoy de acuerdo. Vamos. Si gustan, pueden levantar la manito o lo escriben en el chat, que igualmente soy pendiente de sus comentarios acá en el Zoom. Tania, te escuchamos. Gracias. Mis, buenas noches. A ver, tengo una idea, ¿no? Este, bueno, desde el punto de vista, digo, tener una buena empatía, ser responsables, eso, mis.
Ya, ok, tener una empatía, ser responsable, que marca también la diferencia de tu labor como maestra en este caso. Gracias, gracias Tania por animarte y bueno, también ser el ejemplo para que los demás puedan participar en estos momentos. ¿Alguien más que también pueda ampliar lo que dice Tania o tenga otra, digamos, idea de lo que puedan ustedes brindar como atención a la diversidad? Miss, también sería tener comunicación con los padres, ¿no? Para ayudar que sus hijos o los niños se desarrollen mucho mejor, ¿no? Estar muy comunicado con los padres, Miss. Ya, ok, la comunicación con la familia es súper importante. También recuerden que ellos son nuestro soporte para continuar con estas actividades y se dé una retroalimentación. Muy bien, ¿alguien más por acá? Miss, ¿cómo era la pregunta? Desde tu posición, ¿qué es lo que realizas para que se dé esa atención a la diversidad? ¿Qué es lo que haces para que se dé esa Se atención? detiuse. Mm, Bueno, Miss, yo creo que hay como que bastantes alternativas, ¿no? Pero creo que una, lo que sí se podría, sería fomentar la participación activa sin discriminar por cultura, idioma, condición social y también teniendo en cuenta, como en otras clases se ha visto, las capacidades. Bueno, esto también se lograría trabajando en conjunto o puede ser en coordinación con los padres de familia, con las madres de familia y también con las instituciones educativas, para de esa manera poder apoyar a los estudiantes. Ok, una medida de apoyo. Gracias también por lo que nos has mencionado. Voy a leer lo que nos dice Sujei Hidalgo, nos ha escrito acá en el chat. Nos dice que la atención a la diversidad busca que cada persona reciba el apoyo que necesita para desarrollarse y aprender en igualdad de oportunidades. Promover la inclusión y el respeto, trabajar con las familias, que también lo han mencionado, que es un gran soporte y una gran alianza que nosotros podemos tener para que se brinde esa atención, recordando de que la diversidad implica varias características, no necesariamente hablamos de una condición, de una discapacidad, sino de diferentes instancias. Gracias por su participación. Y bueno, el día de hoy vamos a conocer un tema muy interesante que engloba a lo que nosotros en aula, muchos de nosotros tenemos, ¿no? Algunos estudiantes con algunos trastornos del neurodesarrollo. Es lo que vamos a conocer el día de hoy. Por ello les voy a presentar este videito que también está dentro del material del PDF que luego se les va a compartir. ¿Ok? Me indica si es que se puede visualizar. Ven la pantalla, ¿no, chicas? Presenta Neuromundos, capítulo 1, trastornos del neurodesarrollo. ¿Sabías que el ambiente influye en el desarrollo cerebral de un niño o una niña? Nuestro cerebro se comienza a formar desde antes de nacer y se desarrolla rápidamente hasta el inicio de la adultez. Este constante cambio nos da la oportunidad de adquirir nuevas habilidades y conocimientos continuamente. Para lograr esto, nuestro cerebro se va construyendo como una ciudad compuesta de muchas conexiones neuronales. Estas conexiones funcionan como caminos y carreteras, se desarrollan poco a poco y conectan diferentes zonas del territorio cerebral. Durante los primeros años, a medida que crecemos y nuestro entorno nos estimula, estos caminos se multiplican y se vuelven más rápidos. Pero en el cerebro, la energía y los nutrientes no son infinitos. Al desarrollarse, el cerebro privilegia los caminos más transitados. Es por esto que a cierta edad elimina las conexiones que no resultan ser tan necesarias y va perfeccionando aquellas conexiones que sí necesitaremos con más frecuencia y que deben ser veloces. Todo este proceso de construcción de caminos dará lugar a que diversas habilidades vayan apareciendo de a poco a lo largo del desarrollo. Y esto lo vemos a simple vista. A medida que niños y niñas crecen, aparecen habilidades como hablar, caminar o achuntarle al helado. En general, la mayoría de los niños y niñas van a adquirir sus habilidades en edades parecidas, pero existen algunos casos donde todas o algunas de estas habilidades se pueden presentar antes o después que la mayoría de los niños y niñas de su misma edad. Estas diferencias en los tiempos en que aparecen esas habilidades se debe a que la construcción de caminos a nivel cerebral
está ocurriendo de forma diferente o atípica. Por lo mismo, estos niños y niñas perciben, procesan, sienten y responden al mundo de forma distinta. Entender cómo funcionan estos neuromundos es algo desafiante para los profesionales que estudiamos el cerebro, pero por sobre todo es un desafío para quienes son cuidadores, padres, profesores, compañeros y amigos de niños y niñas con un desarrollo atípico a nivel cerebral. ¿Te gustaría saber más sobre cómo se desarrolla el cerebro durante los primeros años? ¿Qué pasa cuando el cerebro se construye de forma diferente? ¿Qué son los trastornos del neurodesarrollo? Visítanos en la página. Les recomiendo esta página, el CDIUC, que nos habla mucho de todo lo que es neurodiversidad. Es un término que estamos ahorita tocando en todo lo que es la diversidad en general. Recuerden que el cerebro de cada persona es muy distinta y cada persona recibe una información y lo va guardando, lo va asimilando de una forma muy distinta, ¿no? Por ello se habla de esa neurodiversidad. Muy bien, vamos a darle el preámbulo, ya hemos visualizado el tema del día de hoy que tiene que ver con los trastornos del neurodesarrollo, trastornos que parten necesariamente del cerebro y cómo ello va a generar ciertos comportamientos, ciertas actitudes, acciones diversas en cada uno de nuestros estudiantes. Muy bien, a ver, vamos a ver si hemos aumentado más de participantes, ya somos 14 conmigo, listo. Voy a dejar de compartir para compartir. Listo, voy a compartir acá. Ya está. A ver, vamos a pedir el apoyo de algún participante que desee darle la lectura a esta parte y luego yo hago la retroalimentación. A ver, algún voluntario o voluntaria, recuerden que Yo, pueden levantar Miss, la buenas mano. noches. Ya, a ver, tenemos a América y luego levantó Tania. Gracias, América, por mencionarlo. Recuerden que levanten la manito para tener un orden, ¿ok? América, te escuchamos. Sí, Miss. ¿Qué es? Dice, trastorno del neurodesarrollo. Es cualquier desviación significativa del desarrollo típico a nivel físico, psíquico o sensorial. Puede tener distinto grado de severidad, en mayor o menor medida. Afecta a la persona y su entorno, en forma transitoria o permanente. Los niños son trastornos en su desarrollo. Son sujetos de derecho, según los principios de la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Gracias, Miss. Gracias a ti, América. En todo caso, el tema de hoy que nos involucra, como les había comentado, tiene que ver con esos trastornos del neurodesarrollo, que es, como se menciona acá, cualquier desviación, cambio que se da de forma significativa en el desarrollo regular a nivel físico, psíquico, sensorial, es decir, en este caso del niño, que es lo que nosotros estamos conociendo a lo largo de este curso, ¿no? Netamente todo lo que es diversidad. Puede tener distintos grados de severidad. Uno tiene mayor, digamos, consistencia, uno puede ser nivel leve, moderado, severo, profundo. Va a depender mucho de cuáles son las características de cada niño, ¿no? Y esto va a afectar en su entorno, en su forma de asimilar la información a nivel educativo. Recordemos también que existen necesidades educativas transitorias que se dan en un momento determinado de su etapa escolar o necesidades educativas permanentes que obviamente tienen un mayor consistencia, no hay un cambio en general, sino que se da de forma, como su propia palabra dice, permanente, ¿no? Y que por más intervención que se pueda brindar, sus cambios son muy pocos, ¿no? Pero definitivamente se hace una intervención en ambos casos, tanto en la forma transitoria o en la permanente. Y que todos los niños y niñas y adolescentes que presentan un trastorno del neurodesarrollo son sujetos de derechos según la Declaración Universal de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, ya establecido aquí, que obviamente acá en el Perú también avala este derecho, más aún el derecho a la educación y una educación de calidad. Muy bien, vamos con la siguiente parte. Levantó la mano Edith. Me parece que Tania había levantado la manito antes que Edith. ¿Sí? Vamos a continuar Sí, con Tania maestra. y luego sigue Edith, ¿ya? Vamos a ver con Tania.
Listo, Tania, te escuchamos entonces. Definimos entonces que son un grupo de condiciones heterogéneas que se caracterizan por un retraso o alteración en la adquisición de habilidades en dominios del desarrollo como el área motora, social, lenguaje y cognitivo. En el Perú, los mayores casos son el trastorno espectro autista, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastorno de la comunicación, trastorno del aprendizaje y discapacidad intelectual. Gracias, Miss. Gracias, Tania, también por la lectura. Entonces, si nosotros retrocedemos un poquito, hablamos de lo que es el trastorno de neurodesarrollo, es aquella desviación, cambio significativo que se puede dar en un niño a nivel físico, psíquico o sensorial. Con todo ello podemos definirlo de la siguiente manera, según Tapper, Cooper y Ruther en el año 2016, hace ya 10 años, mire, con esta información. Según ellos definen que son un grupo de condiciones que se caracterizan por un retraso, en este caso, o una alteración, un cambio en la adquisición del desarrollo motriz, social, lenguaje y cognitivo, ¿no? Y que en el Perú en la actualidad hay muchos casos, si nos damos cuenta de los trastornos del neurodesarrollo, con los trastornos del efecto autista, el TEA, más conocido, el TDAH o el TDA, que son trastornos de déficit de atención con hiperactividad o solamente trastornos de déficit de atención, trastornos de la comunicación, trastornos del aprendizaje y discapacidad intelectual. En todo caso, los trastornos se van agrupando de esta manera. Recordemos que cada uno de estos trastornos que hemos mencionado varían por su severidad. Algunos tienen un nivel leve, moderado, severo, profundo, dependiendo de las características, se va haciendo la intervención en nuestro pequeño, en nuestra pequeña. Entonces es muy importante siempre solicitar para ello una información del especialista para que nos mencione cómo se encuentra nuestro niño a nivel cognitivo, de lenguaje, motriz, emocional, conductual, etcétera, y cómo también podemos ayudar a cada caso, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes cuando reciban a sus estudiantes que presenten ciertas características o condiciones, solicitar una evaluación del neuropsiquiatra, del neuropediatra, del neuropsicólogo, para que con ello podamos tener una base y también generar nuestras propias actividades, adecuaciones, según sea el caso de nuestros estudiantes, ¿ok? Entonces, hasta acá está claro qué es lo que es trastorno del neurodesarrollo. Miren que después voy a volver a preguntar. Hasta Sí, acá, Miss, ¿tienen todo alguna bien. duda? ¿Está todo claro? Recordemos que los trastornos del neurodesarrollo es un retraso, es una alteración que se da en alguna de las habilidades dentro del desarrollo del lenguaje, motriz, social, cognitivo, ¿no? Y que en el Perú tenemos estos casos prioritarios que se dan en nuestras aulas, el TEA, el TDAH, el TDA en sus siglas, trastornos de la comunicación, trastornos del aprendizaje y discapacidad intelectual. Hasta acá estamos bien. Vamos a ver lo siguiente. Y la siguiente sí, Edith lo va a leer. Edith, te escuchamos. Edith, Ya, maestra. Sí, maestra, gracias. sí, bueno. ¿Cuáles son las causas de los trastornos del neurodesarrollo? Existen diferentes factores que pueden afectar el desarrollo normal del cerebro. Estas causas se pueden clasificar de la siguiente manera. Causas cognitivas, mutaciones genéticas, trastornos metabólicos, causas prenatales, infecciones maternas, deficiencias nutricionales, causas perinatales, derivados de complicaciones durante el parto, especialmente la falta de oxígeno. Causas postnatales, traumatismos craneas, ¿cómo se? No se puede ver bien. Cráneos encefálicos.
craneoencefálicos, infecciones como la meningitis, la exposición a tóxicos ambientales después del parto. Gracias, maestra. Gracias a ti también. En todo caso, para resumir lo que Edith nos ha ayudado en la lectura, las causas son múltiples, ¿no? Como cada uno de los trastornos que hemos podido identificar, son múltiples, pero generalmente viene a nivel de causas congénitas, es decir, de alguna mutación genética, de un trastorno propio en el proceso de la formación del feto, algún trastorno prenatal, alguna infección de la parte materna, alguna deficiencia, mala alimentación, exposición a, digamos, a ambientes químicos, etcétera. Perinatales que se da en el proceso del nacimiento, en muchos casos era el proceso del parto natural cuando sacaban a los pequeños, a los niños, con un forceps, que es un tipo de pinza que lastimaban el cerebro y que obviamente hacían que el desarrollo motriz sea más lento o que pueda perjudicar algún órgano que obviamente hacía difícil o que perjudicara, digamos, alguna área específica del aprendizaje o del lenguaje, ¿no? En lo que es causas postnatales es después del nacimiento, algún traumatismo, algunas infecciones como la meningitis, las exposiciones también a los tóxicos que pueden estar dentro del ambiente después del parto, y que X causas que hacen de que se pueda, digamos, presentar esos trastornos del neurodesarrollo. También puede considerarse alguna caída que haya, pues, o un golpe fuerte que haya que perjudique al desarrollo del niño, ¿no? Les comenté el caso de una pequeñita que estoy viendo. Esta pequeñita tiene 7 años, ella está en segundo grado, ella nació muy bien, todo, pero al año y medio se cayó del camarote, del segundo nivel del camarote. La llevaron al médico, le hicieron placas, todo estaba muy bien, pero luego empezó a tener problemas en cuanto a su lenguaje. En la actualidad ella está en segundo grado, aún le cuesta la lectoescritura, más que todo la lectura. Escritura muy bien, copia, transcribe, tiene una bonita letra, dibuja muy bien, pero en la lectura tiene una dificultad, ya que cuando ella se golpeó, se lastimó una parte del cerebro que afecta o que motiva al lenguaje, a la expresiva, la cual esa parte está dañada. Entonces, ella presenta un retraso en cuanto a la edad cronológica. Si ella tiene 7 años, funciona como una niña, se desenvuelve como una niña de 6. Su lenguaje también tiene un trastorno específico del lenguaje, un TEL, que hace que obviamente en la lectura se vaya quedando, ¿no? Le cuesta retener, también tiene dificultades en su atención. Entonces, ella, de una otra manera, por la situación postnatal, es decir, por la caída que ha sufrido después del nacimiento, y eso ha sido el año y medio, le generó pues ese trastorno del neurodesarrollo y que obviamente se está haciendo todo lo posible para seguir estimulándola. Lo que ella está llevando es estimulación cognitiva para que ella pueda pues despertar esas áreas de su cerebro y pueda seguir desarrollando. Igualmente la madurez propia de su edad le va a ayudar también a que pueda pasar de diversos obstáculos en cuanto a lo que ahorita tienen el aprendizaje. Entonces, vemos que estas situaciones es como un sí. Se da un porcentaje también bastante amplio, también se da. Este trastorno del neurodesarrollo no discrimina en cultura, en religión, en nivel socioeconómico, nada. Se presenta en cualquier situación, en cualquier tipo de familia. Es parte de un proceso como una causa, como les decía, que se puede dar en algún momento determinado, ¿no? Que tal vez antes sí teníamos conocimiento de estos casos, pero no lo englobábamos en un trastorno. En la actualidad, como ustedes ven, la información del 2016, hace 10 años ya tenemos un trastorno que ya tiene un nombre, que ya tiene una significancia, que tiene una definición. Muy bien, hasta acá alguna mención. Hasta el momento hemos visto qué son los trastornos del neurodesarrollo y nos quedamos en las causas. Hasta acá alguna pregunta, alguna mención, ¿está todo claro? Igualmente, quien desee leer la siguiente diapositiva puede levantar la manito para que nos pueda ayudar con la lectura. María, ok, gracias María Díaz. Hasta acá me parece que está todo claro. Si tienen alguna duda, por favor me hacen mención.
En el chat tampoco me han escrito nada. Parece que no, todos estamos bien. Muy bien. María, vamos a leer un tema muy importante. Ya. Señales de alerta para identificar los trastornos neurodesarrollo. En número 1 tenemos problemas en el rendimiento escolar. Número 2, dificultades para seguir las normas. Número 3, movimiento en exceso en todos los contextos. 4, desarrollo deficiente del lenguaje, mutismo, entonación rara, ecolalia o vocabulario inusual para su edad. 5. Aislamiento o poco interés en las relaciones sociales. 6. Hipersensibilidad a los sonidos, tacto o ciertas texturas. Y por último, tenemos dificultad para regular emociones, rabietas o llanto incontrolado. Ok, gracias María por la lectura. Miren, estas señales de alerta sí lo podemos visualizar dentro de nuestras aulas. Podemos identificar, observar e identificar, pero no podemos diagnosticar. Recordemos que nosotros somos ese proceso de mediador para brindar estas características y otras más que podamos evidenciar en nuestros estudiantes, conversarlo con la familia y la familia decide ya hacer una evaluación más personalizada con el especialista, ¿no? Como ya les comunicaba, poniéndole énfasis con el neuropsicólogo o el neuropediatra que les va a dar una mayor información y bueno, con esa información hacer las intervenciones pertinentes. En nuestras aulas vamos a encontrar niños que les va a dificultar seguir las indicaciones, seguir los acuerdos de convivencia. Vamos a tener niños que son muy exagerados en cuanto a sus movimientos, no pueden estar sentados en un solo lugar, van de acá para allá. Vamos a encontrar niños que tengan dificultades en el proceso de su lenguaje expresivo, algunos con ecolalia, que repetir generalmente la última sílaba, la última palabra de la frase que tú vas a decir, algunos niños que tengan la facilidad o en todo caso de no relacionarse, porque también hay niños que son muy sociales, hay otros que no son tan sociales, pero este grupo de niños están más que todo aislados, les cuesta interactuar con los demás compañeritos, con la Miss también. Muy sensibles a los sonidos, a las texturas, a las luces, etcétera, ¿no? Y dificultades en cuanto al manejo de sus emociones. Generalmente estas son las señales de alerta de que algo está pasando con nuestro niño, con nuestra niña, por lo cual amerita una información hacia la familia, ¿no? Recordemos que cuando nosotros hablemos con la familia, ¿cómo debería ser nuestro diálogo? ¿Debería ser un diálogo impositivo, diciendo este niño tiene TEA, o debería ser un diálogo distinto? ¿Qué opinan ustedes? Un diálogo distinto, Miss. Ok. Sí, porque hay muchos papitos que uno lo puede conversar en área como, o sea, con palabras muy positivas, pero les cuesta a los papitos entenderlos, ¿no? Entender y aceptar que sus niños tienen dificultades, ¿no? Entonces también entenderlos a ellos, ¿no? Y bueno, es un proceso largo, Miss. Sí. Sí, así es. En todo caso, tenemos que ser más empáticos y tener un tino, un lenguaje adecuado para poder conversar con los papás sobre esos temas. Como dice María, es muy cierto, hay muchos papás que no aceptan diferentes características de su pequeño, ¿no? Que obviamente el docente lo ha observado. Tenemos que tener bastante sutileza. ¿Alguien más que tenga alguna opinión de cómo tener ese diálogo con la familia? Tal vez algún estudiante que tenemos en el momento. A ver, ¿quiénes están? América, Claudia, Edith. A ver, espera, me quedé por acá. Norma, Ruth, Sujei, Tania, Jessica, Yuri. Alguien que también tenga alguna opinión cómo debería ser el diálogo o la comunicación con la familia. Ahí está, nos quedamos acá en las señales de alerta. Si gustan, también lo escriben en el chat, también nos ayuda bastante para poder hacer esa retroalimentación y que la clase sea
lo más dinámica posible sin tener dudas, ¿no? Que las cosas estén bien claras para que podamos seguir con el proceso de los temas que vamos desarrollando con ustedes. A ver, vamos a ver a Jessica. Jessica, ¿algún comentario? Jessica Vargas. Ah, Tania Preto nos dice saber cómo llegar al padre de familia. Muy bien, gracias, Tania, por el mensaje. Jessica, Sujei, ¿algún comentario? Acá. Sujei, Miss, gracias, está Carmen. bien lo que dice la compañera, que tenemos que ser más empáticos con las mamás, tener buena manera de hablar para que no se puedan sentir ellos mal, ¿no? Porque hay algunas mamitas que todavía les cuesta asimilar lo que están pasando con los niños. Entonces tener un poquito ¿cómo se llama?, de suavidad para poderle informar, hablar, ¿no? Porque hay a veces que también hay agresión en el aula, entonces también saber hablar a la mamita cómo debe de llevar sus terapias, porque hay algunas mamitas que no los llevan a sus terapias a los niños, entonces también es de tratar de decirle que tiene que tratar de llevarle a sus terapias, ¿no? Para que el niño también pueda mejorar con las terapias, su conducta. Ok, gracias. Insistí mucho en la intervención, ya sé, las terapias. Generalmente las terapias abarcan lo que es aprendizaje, lenguaje ocupacional, conducta, dependiendo de las características. Recordemos de que cada trastorno tiene un nivel y que en función de ello se establecen las terapias de intervención y también el seguimiento dentro del aula. Así que tomemos en cuenta ello. Vamos a continuar con la siguiente parte y en esta ocasión algún voluntario o voluntaria que desee leer este trastorno. Vamos a ir conociendo más sobre los trastornos que hemos ido mencionando en esta primera parte. Claudia, gracias Claudia, te escuchamos. Mis buenas noches. Buenas noches. Trastornos de déficit de atención, hiperactividad, TDA y TDAH. El trastorno de déficit de atención, hiperactividad se caracteriza por lapsos de breve o escasa atención y o actividad excesiva y una impulsibilidad inadecuada para la edad del niño, que afecta su funcionamiento o desarrollo. El déficit de atención hiperactividad es un trastorno cerebral que está presente desde el nacimiento o se desarrolla después de este. Algunos niños presentan sobre todo dificultades en la atención prolongada, la concentración y la capacidad para completar las tareas. Otros son hiperactivos e impulsivos, y algunos niños pertenecen a ambos grupos. Para establecer el diagnóstico, los médicos utilizan cuestionarios que deben rellenar los padres y los profesores, así como los datos de la observación del niño. El empleo de los fármacos es sugerido en entornos estructurados, rutinas, planes de intervención escolar y la modificación de las normas de actuación de los padres en relación con los hijos. Gracias Claudia. Muy bien. En todo caso, cuando Claudia menciona sobre el trastorno de déficit de atención y el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, sí hace, digamos, una mención muy interesante, porque este grupo de estudiantes los tenemos en la actualidad. Tenemos muchos estudiantes que presentan estas características y que de una otra manera perjudican en cuanto a su proceso de aprendizaje, ¿no? Les comento un caso muy particular. Mi hija tiene un trastorno de déficit de atención, tiene TDA, un nivel leve. Ella fue diagnosticada recién este año, cuando bueno, en enero ya va por cumplir 11 años. Ella presentaba pues, dificultades en transcribir, copiar las letras. A veces confunde la B con la D. Más que todo su tema era no de la lectura, pero sí de la escritura.
olvidadiza en algunos casos, no prestaba mucha atención, etcétera, ¿no? Entonces, a solicitud de la profesora del aula del año pasado, nos solicitaron una información de ella, se hizo recién este año, y bueno, sale un tema leve, igualmente un trastorno específico del aprendizaje leve, no una dislexia, no tiene consistentemente la dislexia, pero sí tiene algo leve, el cual ha estado llevando tratamiento, ¿no? Ella llevaba atención, concentración, refuerzo escolar también y la parte emocional, porque de una otra manera el aprendizaje va conllevado con el tema emocional. Entonces, ha mejorado bastante, todavía necesita un trabajo a largo plazo, pero ella está buscando otras estrategias para que ella pueda continuar con las actividades, prestar atención, etcétera. Acá nos mencionaba que es un trastorno que se presenta desde el nacimiento. En el caso de ella, nos dimos cuenta después, ¿no? Cuando ya estaba en inicial de 5. Recuerden que la pandemia nos agarró y muchos chicos no pudieron desarrollar un buen inicial y un primer grado, y justo le tocó en esa etapa. Así que, bueno, fue acumulándose cositas y sigue siendo una niña pues que tiene bastante potencial. La parte artística, recordemos que el cerebro, si bien es cierto, no desarrolla una parte, algo, digamos, la parte académica, pero sí desarrolla más la parte artística. Ella se ha desarrollado más en esa parte artística y ahí va, no se va tratando de balancear, ¿no? Lo importante es el apoyo, la intervención y bueno, la manera también, como decía acá, de la comunicación, del trato que ahora se le pueda brindar a ella en relación a la intervención que está recibiendo. Pero eso no significa que ella no va a aprender, ella significa que va a aprender de una manera distinta, que va a aprender a su ritmo. Por ello, la presión, el apoyarla es muy importante. Menos presión, menos estrés va a generar que ella pues, pueda tener más tiempo para resolver exámenes, para evaluarla de manera distinta. Por ejemplo, ahorita la Miss le evalúa de una manera distinta. Le da un tiempo, le apoya, está cerca de ella. O sea, ella también ha mejorado. Eso ha mejorado bastante también con la actitud, porque la actitud de la Miss era muy disciplinada, pocas oportunidades, muy inflexible, ¿no? Ha cambiado bastante también. Entonces, eso, la dinámica nos ha ayudado bastante a que ella se sienta mucho mejor y con ganas de ir al colegio. Igualmente, como se menciona acá, para hacer este diagnóstico se tuvo que hacer una evaluación, se hizo una entrevista, se hizo algunas pruebas, se llenó un cuestionario y bueno, se llegó a la conclusión. Muy aparte de ello, la neuropediatra, porque fue una neuropediatra y la neuropsicóloga nos recomendaron omega 3. Entonces, ella está tomando omega 3 después del almuerzo, le va súper bien. Así que nos ha servido bastante mi experiencia para compartirla con ustedes, ¿no? Todo niño tiene un potencial, de eso hay que seguir avanzando, hay que seguir aprovechándolo, ¿no? Y con ello, pues insistir mucho con el apoyo familiar, ¿ok? En todo caso, hasta acá ese es el tema de trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Ahora, en el caso de la hiperactividad, es más, más notorio, ¿no? Porque los chicos van de acá para allá, no terminan una actividad, quieren empezar otra cosa, o son muy dispersos, muy desordenados, tienen dificultades para socializar, etcétera. En el caso de mi hija era muy distinta, le costaba a ella socializar de una manera positiva porque era muy callada, ahora ya se ha soltado un montón. He tenido casos de chicos con TDAH y que sí, pues socialmente les cuesta, son muy torpes, son muy toscos y nadie quiere jugar con ellos. Me he percatado de ello. Y generalmente se presenta más en varones que en mujeres, de todo tipo de trastornos, ¿no? La prevalencia es más en varones que en niñas. En niñas se da un menor porcentaje, pero sí se da. Muy bien, vamos a continuar. ¿Hasta acá alguna duda, alguna inquietud? Creo que estamos reforzando muy bien el tema del día de hoy. A continuación, vamos con el siguiente trastorno, que es un trastorno que ustedes ya lo conocen, pero vamos a reforzar el tema del TEA. ¿Algún voluntario o voluntaria que desea leer esta parte, por favor? María, ya, gracias María. Después igualmente solicitamos quienes más puedan hacerlo porque nos ayuda muchísimo su lectura y así vamos haciendo esta retroalimentación con lo que yo les puedo ampliar. María, te escuchamos. Trastornos del espectro autista, TEA.
Los trastornos del espectro autista son trastornos en los que las personas afectadas presentan dificultades para desarrollar relaciones sociales normales, utilizan el lenguaje de forma anómala o no lo hacen en absoluto y muestran o comportamientos restringidos o repetitivos. Las personas afectadas tienen dificultades de comunicación y de relación. Las personas con un trastorno de las espectro autista también representan patrones restringidos del comportamiento, intereses y actividades y a menudo siguen rutinas rígidas. El diagnóstico se basa en la observación y en la información aportada por los progenitores y otros cuidadores, además de pruebas de cribado específicas para el autismo estandarizadas. La mayoría de las personas afectadas responden mejor a intervenciones conductuales muy estructuradas. Gracias, María, por la lectura. Cuando hablamos del TEA en su sigla, son una variedad de trastornos, ¿no? Que en los síntomas o en las características propias es que tienen dificultades en la parte expresiva, en la comunicación. Hay algunos que tienen lenguaje, hay otros que les cuesta tener, digamos, este vocabulario. Algunos no tienen vocabulario, obviamente se dan a conocer a través de gestos. Otros sí tienen vocabulario, pero su vocabulario les cuesta organizar y darte una frase correcta. Por ejemplo, si el niño quiere agua, a veces te dice, dame agua o quiero agua, ¿no? Ellos hablan en tercera persona generalmente. Lo ideal sería, yo quiero agua o dame agua, por favor. Eso como que le cuesta estructurar oraciones. Eso es en el caso del lenguaje. Cuando se habla de comportamientos repetitivos, tiene que ver con esos movimientos muy particulares, ¿no? El hecho de saltar, de aletear, de hacer algún tipo de sonido, de chasquido, de movimiento particular, porque es parte de su regulación sensorial. Y también tienen intereses muy fijados, ¿no? Hay intereses para un tema específico, tal vez para los dinosaurios, para comer cierto tipo de comida de color, digamos, azul, digamos. Yo tenía un pequeñito TEA que no le gustaba nada de color azul. Todo lo que veía de color azul no lo comía, ya sea gelatina, ya sea los arándanos, como que no le llamaban la atención. El tema sensorial está muy ligado con el trastorno del espectro autista. Por ejemplo, ¿no? En el tema de los sonidos, de los colores intensos, como que son tan sensibles en muchos casos que hacen de que cualquier luz como que se los pueda visualizar de una manera más amplia, ¿no? Por eso que muchos se pueden tapar los ojos o se tapan los oídos ante cierto tipo de ruidos, ¿no? Que las personas regulares, entre comillas, como normales, entre comillas, lo puedan pasar desapercibido. Este grupo de niños se sobreestimulan y se alteran mucho más, ¿no? Obviamente, como tal vez no tengan un lenguaje establecido, la manera de expresar sus emociones es a través de gritos, de llantos, de tirarse al suelo, de hacer sus famosas rabietas, ¿no? En todo caso, cada trastorno presenta características muy puntuales. Lo que se basa en la intervención netamente es trabajar con pictogramas, porque muchos de ellos no entienden toda la totalidad de la frase que tú le puedas decir. Mientras uno sea más concreto, más sencillo en su manera de comunicarse, el niño te va a entender mucho mejor. Pero generalmente necesita tener algo visual, ¿no? Esos fotogramas, esas agendas visuales, esos organizadores visuales, que el niño va a comprender mucho mejor las rutinas que vas a realizar con ellos. Así que igualmente también el TEA tiene niveles, en este caso nivel 1, 2 y 3, el nivel 1 que necesita apoyo, pero paulatino, el nivel 2 necesita un poquito más de apoyo, más consistente, y el nivel 3 necesita un apoyo permanente, ¿no? Entonces, hay diferentes características. Un niño puede presentarte a nivel 1, pero no tiene un lenguaje establecido. Puede haber otro niño que tenga un nivel 1, pero su lenguaje está mucho más desarrollado, igualmente el tema social,
muchos niños en el tema nivel 1, 2 y 3 les cuesta relacionarse con otros, ¿no? Les cuesta compartir, les cuesta entender un chiste, una broma. Hay otros niños que también tienen el mismo nivel, pero sí lo pueden comprender. O sea, tienen sus cosas altas, positivas, pero también tienen sus cosas bajitas que obviamente hacen un desbalance, ¿no? En la totalidad de su trastorno. Así que es lo que también tenemos en nuestras aulas. Ahora, igualmente, en la presentación de los casos, generalmente es mayor predominancia en varones que en mujeres. ¿Bien? Hasta acá, ¿alguna consulta con el tema TEA? ¿Cómo atenderlo? En este caso y en los demás que vamos a ver, es siempre las palabras concretas, cortas, precisas, que te miren a los ojos. Si el niño tiene el lenguaje, que te repita lo que él ha entendido, porque ahí también le vas a ayudar. Todo lo que sea visual, excelente. Ya te dije imágenes, el tema sensorial, textura, su cajita de calma, sería perfecto para que lo tengas dentro del aula, ¿no? O las terapias o las intervenciones que tú puedas realizar con los pequeños. Listo. Vamos a continuar y luego retrocedemos si es que tienen alguna duda. Vamos a ver con la siguiente. A ver, alguien que desee darle la lectura. Ay, Gabriel, levanté la manito, se me pasó. Jessica, me parece que levantaste la manito. Jessica Vargas. Sí, Sí, levantaste la manito. ¿Querías leer? ¿Querías hacer algún comentario? para leerlo, mis. Ya, listo. Jessica y luego sigue Ruth, ya, porque Ruth también levantó la manito. Jessica, te escuchamos. Trastornos de aprendizaje. Los trastornos del aprendizaje o dificultad específica del aprendizaje consiste en la falta de aptitud para adquirir, retener o usar ampliamente las habilidades específicas o la información, como consecuencia de deficiencias en la atención, la memoria o el razonamiento y afecta a la actividad escolar. Los niños son lentos en el aprendizaje de los colores. Uy, se Sí, fue, sí. creo, Miss. Sí, sí, no te preocupes, disculpa, mami. Moví y se movió todo. Ya te quedaste acá. Los niños son lentos en el Ajá. aprendizaje de los colores. O las letras. En el desarrollo de la habilidad de contar o en la lectoescritura. Los niños son evaluados por especialistas en aprendizaje que les pasan una serie de pruebas académicas y de inteligencia. Y los médicos pueden aplicar criterios establecidos para efectuar el diagnóstico. El tratamiento consiste en un plan de aprendizaje adaptado a las habilidades del niño. Existen tres tipos frecuentes del trastorno de aprendizaje. Trastornos de la lectura, trastornos de la expresión escrita. Jessica, ¿se te cortó? Para culminar lo que Sí, nos mencionaba Jessica, ¿sí? sí, ya lo culminé, Miss. Ya, y te faltaba agregar trastornos relacionados con las matemáticas, ¿no? En el caso de los trastornos específicos del aprendizaje, generalmente los vamos a visualizar en niños que están a nivel de primaria, tercer grado. Recordemos que en inicial de 5, 6, 7 están en ese proceso de la lectoescritura. Mayormente se apunta a chicos que ya están en tercero, cuarto, quinto, sexto grado, ¿no? Y que obviamente visualizamos que no hay un avance en su aprendizaje, independientemente si es que el niño es corto de vista, si es que el niño tiene alguna dificultad auditiva, eso es independientemente, ¿no? Para un diagnóstico preciso tenemos que descartar con diferentes pruebas, en este caso, que hace de que se pueda poder definir en qué nivel se está encontrando de estos trastornos. Cuando hablamos de trastornos específicos del aprendizaje, hace hincapié en tres niveles, ¿no? A nivel de lectura, que muchos los conocen como la dislexia, a nivel de expresión gráfica, que tiene que ver con la disgrafía o la disortografía,
y relacionados con la matemática, que es la discalculia. Les pongo el ejemplo de mi hija, ¿no? Mi hija tiene un trastorno específico del aprendizaje, pero a nivel leve. Es decir, que la lectura está bien, pero lo que le falta es la comprensión de lectura. Es decir, su argumentación, su pensamiento crítico. Eso le falta. Y en la expresión escrita, escribía, pero no era muy entendible la O, la B con la D, que es lo que se confunde. No se comen las palabras, ¿ya? Pero, o las letras, solamente que en eso se confundía. Algunos mejoran su trazo para que sea más entendible. Eso es netamente la dificultad. Y en la matemática, que va por ahí, ¿no? El tema más que todo con ella es la resolución de problemas matemáticos, que obviamente como lee y no comprende lo que lee, le cuesta pues resolver. Pero si ella ve los números de la multiplicación, lo resuelve. O sea, números, operaciones, excelente. En los problemas ahí es donde tiene la dificultad. Pero bueno, seguimos en este proceso de la atención. En todo caso, vuelvo a recalcar que estos trastornos del aprendizaje, si bien es cierto, lo vemos en primaria, en inicial sí podemos identificar cuando el niño pues tiene un rendimiento bajo, le cuesta pues realizar actividades de atención, de concentración, de memoria. Entonces ahí vemos algunas situaciones que nos da ciertas luces de que el niño tiene que o está pasando alguna situación que se va complicando más adelante, o tal vez su rendimiento sea bajo por X situaciones también propias del niño. Recuerden que cada niño, cada estudiante viene con una característica particular, ya sea social, familiar, cultural, pero viene con algo. Entonces, en este proceso de la educación vamos estimulando. Recordemos que la parte inicial, la base de la educación inicial, hace que no solamente se trabaje el tema del aprendizaje, sino también el tema emocional, lenguaje, psicomotriz, cognitivo. Vamos desarrollando diferentes áreas en cuanto a nuestros pequeños, ¿no? Acá, ¿alguna inquietud, alguna consulta? Quiero retroceder un poquito. En el caso de los trastornos del neurodesarrollo ya diagnosticados, ya con informe del especialista, se lo lleva a la maestra o al maestro, ambos tienen que hacer una adecuación, es decir, tienen que disminuir ciertos contenidos, tienen que disminuir o ser más flexibles con ciertas evaluaciones, con ciertos modos de presentar las evidencias, etcétera, porque hay una situación que el especialista le indica cuáles serían las recomendaciones puntuales para este estudiante. Es decir, que no va a ser por igual para todos, o sea, que el mismo tema va a tener que, digamos, facilitar un poco para, según el nivel de ese estudiante, lo pueda captar mucho mejor. Entonces, no podemos estandarizar, hacer por igual para todos, porque ya sabemos que tenemos un estudiante que presenta ciertas características que le cuesta retener la información o que necesita un material más concreto para que pueda ser más significativo su aprendizaje. Muy bien. Hasta acá estamos bien. Si tienen alguna duda, alguna mención para poder aclarar sus dudas, me indican, por favor. Espero que el tema les esté llamando la atención, les interese y que recuerden, o sea, hay un tema muy puntual de la clase que estamos viendo. Si ustedes gustan investigar, investiguen. Ahorita tenemos muchas oportunidades para investigar, indagar más sobre los temas que estamos trabajando. Vamos a continuar con Ruth, porque Ruth había levantado la manito. Así que, Ruth, te escuchamos. Ruth, Sí, buenas noches, Miss. Buenas noches con te todos. escuchamos. Ya. Trastornos de la comunicación. Se define como la dificultad de un individuo para comunicarse adecuadamente a pesar de tener las capacidades para hacerlo de acuerdo con lo esperado a su edad. Dentro de este tipo encontramos subcategorías como el trastorno de la expresión, de la comprensión, fonológico o la incapacidad de producir correctamente los sonidos de las palabras, además del trastorno pragmático de la comunicación, más conocido como tartamudez, y el trastorno de la fluidez del habla de inicio en la infancia. Este puede ser identificado fácilmente por los padres en los primeros años de vida de sus hijos. Gracias Ruth también por la lectura.
En cuanto a los trastornos de la comunicación, si bien es cierto, vamos a encontrar diferentes categorías, pero en la etapa donde nosotros nos encontramos con nuestros pequeños, vamos a encontrar muchos hablantes tardíos. Son aquellos niños que tienen una edad de 3 años y medio y no tienen un buen vocabulario, ¿no? Sus palabras son muy cortas o son es limitado. Entonces, hablamos de estos hablantes tardíos a los cuales necesitamos estimular su lenguaje para que tengan más vocabulario y luego, con ese vocabulario, los niños puedan armar sus propias frases, ¿no? Frases de 2 palabras, de 3 palabras y así sucesivamente. Entonces, en nuestra aula de educación inicial, estamos propensos a estimular el lenguaje desde que iniciamos el día con ellos, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo estimulamos el lenguaje de nuestros estudiantes? Ya sea con condición o sin condición, o con un trastorno o sin un trastorno. ¿Cómo estimulamos ese lenguaje? Hay canciones, ¿Ya? ¿Con canciones? ¿Qué más? ¿Hay alguien más que te pueda apoyar? ¿Alguien más de las demás personas que están acá reunidos nos puede ampliar? También es muy excelente lo que tú nos dices, canciones. ¿Qué más podemos hacer para estimular el lenguaje de nuestros estudiantes? Haciendo ejercicios Ya, las faciales de praxias. nuestros rostros, sí. Ajá, las praxias, bien. Que también se va complementando. ¿Qué más podemos hacer para estimular el lenguaje de nuestros estudiantes? También cuentos. Ya, ok. Cuentos llamativos. ¿Alguien Las más? lecturas Imitando también sonidos, y hacer que ellos respondan o preguntas, hacerles Preguntas. preguntas, ¿no? Ajá, perfecto. Preguntas, cuentos, canciones, rimas, adivinanzas. Desde que el niño ingresa y nosotros lo recibimos y le preguntamos, ¿cómo estás? Desde ahí estamos partiendo esa estimulación. Desde que cantamos quiénes han venido el día de hoy o el palo, palito, palo, desde ahí estamos también estimulando a que ellos puedan darnos alguna palabrita, alguna sílaba, algo que puedan obviamente seguir ampliando su vocabulario. Recordemos que con los pequeños primeros el vocabulario tenemos que darle diferentes contenidos para que amplíe su vocabulario y luego ellos puedan formular sus frases. Las canciones, todas las que nosotros podamos utilizar, perfecto. Pero en casa también tiene que ser lo mismo. Recuerden que en casa tiene que ser el reflejo de lo que ustedes hacen dentro del aula. Así que igualmente el compromiso con la familia de seguir fortaleciendo lo que ustedes están haciendo dentro del aula. Así que a trabajar ello. Y yo les comento una experiencia que tenía cuando trabajaba en aula de 2 añitos, en el colegio, en el nido donde estaba, cada bimestre hacíamos nuestros ejercicios lingüísticos. Presentábamos una cartilla con canciones, era 3 canciones, era 3 rimas, una poesía, dependiendo del grado también, una trabalengua, y ese librito, ese folletito, le entregábamos a la familia, lo repasaban y casi al finalizar el bimestre los niños tenían que decir una de esas canciones o decir una de la poesía o una de las rimas, ¿no? Entonces ahí veíamos un trabajo que se daba en casa también porque el niño tenía que presentar su poesía, su rima, lo que le pudo haber, digamos, facilitado mucho más. Entonces, ahí también se está estimulando el lenguaje. La idea es que busquemos herramientas o recursos para que la estimulación, en este caso del lenguaje, pueda darse y que pueda también ser una manera de prevención para que no se generen estos trastornos de la comunicación. Ahora, vamos a encontrar niños que tienen 4 o 5 años, pero les falta, digamos, reproducir algún fonema. Recuerden, el fonema, entre comillas, es esa consonante, ya sea la L, la R, pero que en sí la letra tiene su propio sonido, ¿no? Si es la L, la L, la R, la R, que es la S, y así sucesivamente. Por eso es que acá también trabajamos lo que es conciencia fonológica, que ayuda a que los niños puedan reconocer el sonido de cada
letra o cada fonema, y eso le facilita muchísimo a la discriminación auditiva y también puedas inventar las bases para la lectoescritura más adelante. Vamos a ver por acá algún comentario, me parece que tengo acá en el chat. Acá Sujei también nos dice juegos de sonidos y ritmo. Ah, también perfecto. Las onomatopeyas también es muy interesante que podamos implementar en nuestras actividades con nuestros pequeños. Entonces, hasta acá, estudiantes, ¿alguna mención? Ya si vemos un estudiante que está ya más complicado en su lenguaje, es decir, la parte expresiva, no se le entiende, omite mucho, en todo caso es muy importante insistir, por favor, con la familia para que el niño pueda llevar la intervención. Mientras más pronto sea, mucho mejor, porque luego, si no se hace la intervención, el niño se le va a complicar con la lectoescritura y ahí se va a dificultar más, pues porque igual como habla, va a leer, o va a escribir, y ahí es donde sí va a ser más complicado para este pequeño. Listo. Hasta acá, ¿alguna mención, alguna indicación, algo que desean ustedes ampliar sobre esta parte de trastornos de la comunicación? Igualmente, luego vamos a retroceder para hacer una retroalimentación de este tema. Miss, una pregunta. Sí, María. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ese trastorno mental encuentran en ya, supongamos algo de 20 o 30 años, ¿no? Lo detectan a esa edad. ¿Cómo se sobrellevaría esa situación? O qué, no sé, cómo darle una calidad para que mejore. A ver, en el caso de la comunicación. Sí. Ujú. O, por Ok. ejemplo, no, como usted dice, no leen libros, lee y lee, pero no tiene la comprensión. Ujú. Entonces, esa área, ¿cómo podemos mejorar, ¿no? O ayudar en esa área? En todo caso, primero tratemos de hacer lo más básico, ¿no? Es como una escalerita. Lo más básico, que sigue indicaciones. Por ejemplo, María lleva la manzana a la cocina. Entonces, María te tiene que llevar la manzana a la cocina. Entonces, ahí te está comprendiendo una indicación. De ahí tú le puedes añadir un poquito más. María, lleva la manzana a la cocina y me traes la bolsa de pan. Ya le estás agregando otra indicación más. Entonces, también lo está comprendiendo. Lo que también puedes hacer es que lea o se pueda leer rimas o poesías o refranes chiquitos para que también te den significado de lo que ha comprendido. Que pueda escribir una carta o que pueda escribir un mensajito, eso que ahorita el celular nos facilita, para que también pueda leer y comprender. Ahora, si nosotros queremos estimular el lenguaje o la lectura o netamente la escritura, si vas a utilizar el celular, no vas a estar mandando audios. Lo que tú vas a tener que es escribir para que lo lea y comprenda el mensaje que le estás transmitiendo. Entonces, eso también facilita. Mientras tú expongas más a la persona a que pueda leer, a que pueda escribir, es una práctica. Entonces, es practicar más que todo. En todo caso, tratemos de hacerlo más chiquitito a lo más amplio. Igual puedes trabajar sopa de letras, si ella es grande, sopa de letras, coloreo, relacionar palabras, ¿no? Antónimos, sinónimos o sinónimos netamente que busque. Entonces vamos ampliando más la oportunidad para que pueda desarrollar el tema comprensivo, si es en el caso del tema de la parte comprensiva. Si es comunicación, tendríamos que ver qué fonema le falta para que puedas trabajar trabalenguas, para que puedas trabajar rimas, o simplemente lecturas chiquititas nada más, ¿no? Letras chiquitas no, sino que letras, pero que no implica pues todo un texto grande, ¿no? Un libro con varias letras que obviamente le va a confundir y le va a aburrir. Tenemos que buscar algo que impacte. Tal vez algo de su interés, un libro, una receta de cocina, que también puede hacerlo, o un experimento, dependiendo del interés de la persona. Ok, Miss, muchas gracias, Miss. Gracias a ti. Crucigramas también puedes utilizar. Pero como te digo, ve de lo más chiquito a lo más complejo. Poco a poco. Cuando es adulto, igualmente, cuando es pequeño, cuando es niño, también, ¿no? Cosas concretas. Mientras más visual sea, mucho más se va a conectar. Menos texto, sino más cosas que lo pueda vivenciar, unir, armar, juntar,
crear le va a ayudar muchísimo, ¿no? Ya le da una significación desde el tema del lenguaje. Netamente, para estimular el lenguaje es hablar. Mientras tú hablas con el niño, ahí estamos haciendo un diálogo. Que tú puedas corregir algunas palabritas que tal vez no le salga o organizar su frase, también es bueno, es positivo. Listo, muy bien. Miren, Gracias, hasta Miss. aquí. No, gracias a ti, María. Hemos estado viendo los trastornos del neurodesarrollo, estoy retrocediendo, cuáles son las señales de alerta, ya hemos identificado qué problemas se pueden presentar, dificultades en su rendimiento, no acatar normas, no sigue las normas, se puede aislar, presenta un lenguaje diferente, distinto, dificultad para regular las emociones. Y dentro de estos trastornos en general trabajamos o conocemos el TDA, el TDAH, el TEA, trastornos específicos del aprendizaje, y nos hemos quedado hasta acá en trastornos de la comunicación. Listo. Vamos con la siguiente, que es la discapacidad intelectual. ¿Alguien que desee leer, por favor? Alguien que no haya leído y pueda acompañarnos con la lectura. Ver, alguien, alguna persona que desee compartir. Miss, ¿puedo Elizabeth. leer? Sí, Elizabeth, gracias. Ya, la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual es un funcionamiento intelectual significativamente por debajo de promedio que está procesando el nacimiento a la primera infancia y que causa limitaciones para llevar a cabo las actividades normales en la vida diaria. La discapacidad intelectual puede ser genética o consecuencia de un trastorno que perjudica el desarrollo cerebral. La mayoría de los niños con discapacidad intelectual no desarrollan síntomas evidentes hasta alcanzar la edad preescolar. El diagnóstico se basa en los resultados de las pruebas convencionales. El cuidado prenatal adecuado reduce el riesgo de tener un hijo con discapacidad intelectual. El apoyo por parte de muchos especialistas, la terapia y la educación especial ayudan a los niños a lograr el mayor nivel de funcionamiento posible. Gracias, mi. Gracias a ti, Elizabeth, también por la lectura sobre este tema de la discapacidad intelectual. Anteriormente se conocía como retardo mental. Recuerden que los términos van cambiando según las investigaciones, las nuevas apreciaciones, y ahora es conocida como discapacidad intelectual, que también tiene niveles: nivel leve, moderado, severo y profundo. Entonces, cada nivel tiene sus propias características. Si bien es cierto, como menciona acá, pasa desapercibido, digamos, en la etapa preescolar, hasta ahí pasa desapercibido, pero ya en la etapa escolar como que ya es más notorio, porque el estudiante no tiene un avance, ¿no? No tiene, digamos, una captación, no hay una manera de dar a conocer sus avances a nivel intelectual, a nivel social, a nivel de sensorial, etc. Entonces, de hecho que hay un tema de falta de mejoras en cuanto al tema, en este caso, de aprendizaje, ¿no? Y que de una otra manera perjudica en su socialización, en llevar actividades de la vida diaria, ¿no? Como su aseo, su alimentación, su vestimenta, el hecho de tener actividades cotidianas que pueda hacer en casa y que también obviamente le hace una persona productiva. Entonces, igualmente, para ser diagnosticado con discapacidad intelectual, tiene que pasar por el especialista, quien le hace una evaluación correspondiente, y luego ya el informe que certifica sobre esta discapacidad intelectual. Ahora, acá se habla un poquito del apoyo de los especialistas, sí. Según las características, el común es llevar terapia ocupacional, conducta, aprendizaje, lenguaje, etc. También se habla un poco de la educación especial, pero según el nivel, el grado, se puede ser un leve
apunta a un tema inclusivo. Si es un leve moderado, también podría, pero un severo y un profundo generalmente va a lo que es educación, a un leve, ¿no? A una educación básica especial. Pero también hay chicos con discapacidad intelectual leve que marca para lo que es la parte inclusiva. Entonces, hay limitaciones, sí, pero también hay aportes, ¿no? Recuerden que cada una de estas características que hemos visto, o estos trastornos, tienen diferentes dificultades, entre comillas, pero tienen un potencial al cual hay que también conocer y explotar. Entonces, la discapacidad intelectual se relaciona mucho con los chicos con síndrome de Down. Los chicos con síndrome de Down presentan, aparte de este tema genético, presentan también una disminución intelectual. Entonces, se unen, ¿no? Igualmente, el TDA puede presentar TEA. El TDAH también puede presentar TEA, ¿no? Entonces, hay trastornos que se pueden fusionar y obviamente pues tener un niño presentar dos condiciones, dos características muy puntuales. No sé, ¿hasta acá alguna indicación, alguna duda sobre la discapacidad intelectual? En claro, Miss. Claro, ¿no? Por ejemplo, ellos pasan igualmente con los chicos del TEA, físicamente tú lo vas a ver completo igual, con los chicos del TDAH, del TDA, físicamente van a ser chicos comunes y corrientes, pero dentro de su cabecita está funcionando distinto algo, está o disminuido o todavía está muy lento el proceso para captar cierto tipo de informaciones en su lenguaje, en su atención, en su memoria, etcétera. En el caso de la discapacidad intelectual, podemos ver algunas características particulares físicas, ¿no? Como algo que tú lo ves distinto, ¿no? Su manera de accionar, de actuar, de decir, vamos a dar cuenta que algo está pasando con este estudiante. Pero es mejor, siempre es bueno certificarlo a través de un especialista. Ahora, yo les recomendaría bastante que, por favor, si las que ya están en aula, puedan tener algún contacto de un especialista, sea un neuropediatra, neuropsiquiatra, neuropsicólogo, de un psicólogo, porque nos va a ayudar mucho a entender a mi estudiante. Y este especialista me va a dar las pautas para yo poder, según los intereses, según los apoyos, según las debilidades también de mi estudiante, poderlo apoyar. Y a ver, alguien que quiera leer sobre los trastornos motores, por favor, que también está dentro de los trastornos del neurodesarrollo. A ver, alguien que se anime. Marisol Laura, vamos Marisol, te escuchamos. Trastornos motores. Los trastornos motores comprenden un conjunto de condiciones que se caracterizan por la presencia de algún déficit en el desarrollo de las habilidades motrices o la aparición de movimientos estereotipados O repetitivos. o repetitivos no adaptivos. Incluyen una gran variedad de condiciones que reflejan algunas alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso y que se manifiestan durante los primeros años de vida. Los trastornos motores pueden implicar retrasos en el desarrollo y deficiencias relacionadas con las funciones motoras finas y gruesas. Okay. Gracias también Marisol Laura por compartir este tema de los trastornos motores. No necesariamente tiene que ver con la dificultad en estas habilidades motrices, ya sea a nivel de coordinación motora fina, gruesa, que tiene que ver con la parte superior de nuestro cuerpo, o la aparición de diferentes movimientos repetitivos, ¿no? Que no es en el común o que no se presenta en el común de los estudiantes y que de una otra manera puede presentarse por diferentes características o causas en este caso, ¿no? Los trastornos motores pueden generar retrasos en el desarrollo y deficiencias relacionadas con estas funciones, como les mencionaba, finas y gruesas. Por ejemplo, un trastorno motor puede considerarse también aquellos niños que todavía se han demorado en gatear,
o se han demorado en caminar, ¿no? Y que tienen, digamos, cierta hipotonía, esa flexibilidad, eh, flexibilidad en cuanto a sus músculos, esa flacidez que puedan tener sus músculos, tal vez un tema donde por una situación accidental haya tenido que no utilizar sus manos, sus movimientos, ¿no? Porque está postada en cama, etcétera. Entonces, vemos diferentes condiciones que se puedan llegar a considerar un trastorno motriz. Pero también, como se vuelve a recalcar, la intervención es súper importante para generar un mejor pronóstico. Para todo, la intervención es súper importante y con ello podemos disminuir dificultades más adelante. En todo caso, tratamiento para los trastornos del neurodesarrollo, ya sabemos por todo lo que hemos visto el día de hoy, que es muy importante que podamos intervenir desde temprano. Mientras más temprano sea la intervención, un mejor pronóstico se pueda dar. Se puede, digamos, utilizar un tratamiento farmacológico, que es lo que generalmente el neuropsiquiatra o el neurólogo te va a determinar, te va a decir, ¿sabe qué? El niño necesita utilizar ciertos medicamentos para regular su intensidad, para que esté más atento, para que duerma mejor, etc. Tendría que decidir la familia si es que asume esa responsabilidad de administrar algún medicamento o el tratamiento no farmacológico, que también es un buen aliado para muchos docentes, incluye el apoyo de especialistas mediante la estimulación de diversas habilidades, ¿no? Ya les mencionaba a nivel de conducta, regular su comportamiento, que se den cuenta del comportamiento positivo, el negativo, de lo que él puede hacer, a nivel emocional, que exprese sus emociones, que lo reconozca y reconozcan los demás también las emociones. Aprendizaje, estimular la atención, concentración, memoria, reforzamiento de un tema en particular, lenguaje, ocupacional, que sea un tema productivo, etc. Va a depender. Generalmente se apunta a lo no farmacológico, ¿no? Porque no genera en el niño o en el estudiante algún efecto secundario. Entonces, el farmacológico sí tiene la consecuencia de poder, digamos, tener algún efecto secundario en este niño que lo pueda consumir, ¿no? Entonces, pero va a depender mucho de las características de la situación de cada niño que va a asumir un tratamiento más específico. Quiero compartir este último videito. A ver, de acá no lo puedo compartir. Voy a dejar un ratito para compartirlo desde acá. Algún mensaje, por favor, alguna mención que desean realizar ustedes. Ya está. Voy a compartirlo acá. Espero que la clase del día de hoy haya sido interesante, hayamos despejado ciertas dudas y lleguemos a la conclusión de que hay mucho por conocer y también por hacer. ¿Me indica si es que se puede ver la pantalla? Sí, es... Se ve, Miss. Ya, vamos. ¿Qué debes saber si tu hijo tiene problemas de neurodesarrollo? ¿En qué deben fijarse? Hay tres áreas principales a vigilar en el proceso de neurodesarrollo infantil: el aprendizaje, las relaciones sociales, la conducta, comportamiento y autocontrol. ¿Qué síntomas pueden tener los niños con problemas en el neurodesarrollo? Suelen tener déficit de atención y trabajo lento, problemas de lectura, escritura, comprensión lectora y expresión verbal, que les lleva a un mal rendimiento escolar y a la obtención de unas malas calificaciones. Son niños muy nerviosos e impulsivos, con poca paciencia y mal comportamiento. Esto les dificulta la socialización, teniendo como resultado el rechazo escolar o las peleas. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes? La mayoría de los padres no saben la causa de estos problemas y los achacan a una mala educación, o dudan de la capacidad y la actitud de su hijo. Esto provoca mucha tensión familiar y conflictos entre los padres y el niño, al sentirse frustrados e impotentes a pesar de dar mucho apoyo. ¿Problemas a la hora de conciliar el sueño? El insomnio es el trastorno del sueño más frecuente en niños, con un 30%, y es muy frecuente entre aquellos con problemas de neurodesarrollo. Pueden ser problemas de conciliación o de fragmentación del sueño. ¿Qué pueden hacer para mejorar? Lo primero es conocer cuál es el trastorno concreto que presenta el niño. Los padres deben informarse y formarse para entender la situación de su hijo. De este modo, convertirse en unos expertos en su caso. ¿Hay tratamientos? Contamos con 4 pilares fundamentales en el tratamiento de los trastornos de neurodesarrollo: medicación, en los casos que cuenten con un mecanismo cerebral alterado que sea posible mejorar con tratamiento farmacológico; terapia psicológica en los niños que presentan problemas anímicos, emocionales, de relaciones sociales y similares, y también en casos de ansiedad;
Apoyo pedagógico para mejorar los hábitos y métodos de estudio y estimulación cognitiva para entrenar las habilidades cognitivas deficitarias y así potenciar el desarrollo neurológico. ¿Te gustaría averiguar por qué tu hijo tiene problemas? Descubre ahora. Muy bien. En todo caso, lo que hemos visualizado rapidito en este video que ha corrido un montón es qué son los trastornos, qué podemos hacer para atender a estos trastornos, es informarnos súper bien de las intervenciones. Por ejemplo, ahorita se habla mucho de la estimulación cognitiva. También la estimulación cognitiva a personas adultas mayores. En este caso, en el caso de los pequeños, necesitamos fortalecer lo que ellos tienen. De hecho, todos tienen un potencial, solamente hay que darlos más a conocer para que puedan tener un mejor desempeño a nivel escolar, social, de la vida cotidiana, también de actividades de la vida diaria. Entonces, es un proceso a largo plazo, ¿no? Muchos quieren ver resultados rápidos, pero hay que ser muy conscientes de que cada niño tiene su propio ritmo de desarrollo. Voy a continuar acá me quedé. Entonces, acá. Hemos avanzado bastante este tema del día de hoy y bueno, quiero escucharlo si tienen alguna mención. Entonces estoy avanzando para quedarnos por acá. Ya está. Entonces, vamos a visualizar qué podríamos hacer para generar un mejor apoyo, recurso dentro de nuestras aulas. En esta parte yo lo voy a leer, las otras si ustedes me apoyan. Entonces, acá nos menciona sobre la metodología que podemos utilizar dentro del aula. Nuestro ambiente tiene que ser un ambiente significativo, un ambiente, como se mencionaba acá, predecible, que el niño sepa a qué va, a dónde va. Y por ello es muy importante lo que ustedes visualizan acá, estos agendas visuales. Recuerden, los pictogramas, los organizadores visuales, secuencias, nos va a ayudar muchísimo a que el niño pueda identificar qué es lo que va a continuar en esa rutina del día a día en el aula. Entonces, apuntemos a menos letras, a menos palabras y a más imágenes. Imágenes que sean grandes, que sean pues llamativas para el estudiante, ¿no? Si bien es cierto, pueden ser imágenes propias del estudiante, del niño, tú le tomas la foto. Por ejemplo, del niño, si vamos a hacer los acuerdos de convivencia, el niño que está en silencio, puedes tomar la foto del niño que está haciendo silencio y ahí lo pones, ¿no? Hacer silencio. El niño que levanta la mano para dar la palabra, también le vas tomando la foto. Mientras más preciso sea, más puntual, te va a entender mucho mejor y te va a seguir la secuencia. Entonces, es muy importante que el ambiente sea lo más interesante, que sea predecible, como se menciona acá, que tengamos nuestra agenda visual que está situado en un lugar que sea claro, que el niño pueda visualizarlo, que tenga que ver consecuencias para que se pueda visualizar el desarrollo de la clase y de las actividades, y bueno, las rutinas que también se necesitan, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algunos que es un calendario, tenemos nuestra secuencia de ir al baño, entre otros. Acá me va a apoyar. ¿Alguien más que desea leer, por favor, lo que es interacción social? Sujei, gracias, te escuchamos, Sujei. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Interacción social. Persona de referencia. El vínculo proporciona seguridad y comprensión. Como segundo, tenemos normas claras de comportamiento, reglas de la conducta social, cómo actuar, historias sociales, reconocimiento y predicción de emociones propias y ajenas. Entrenar el fuego y la conversación. Programas de habilidades sociales. Gracias, Sujei. A ver, lo que ustedes visualizan son diferentes recursos que podemos implementar para trabajar la interacción social, nuestra socialización, en todo caso. De preferencia, coloquemos nuestros acuerdos con las cosas que el niño puede hacer, ¿no? Acá tenemos nuestro pictograma que nos saludamos como debería ser el saludo y la despedida, ¿no? El hola y el chao. Mientras más puntual sea, mucho mejor va a ser. Las reglas del comportamiento, cómo podemos actuar en diferentes situaciones, que puedan
dar a conocer sus emociones también implicaría mucho el accionar, ¿no? Tenemos acá un cubito de las emociones, pueden tener su semáforo de las emociones, etcétera, ¿no? Tus títeres de las emociones, todo eso, esto también facilita a que se dé la interacción. Recordemos, mientras yo interactúo, tengo que expresar, tengo que interactuar con mi lenguaje, entonces con la parte expresiva. También lo social favorece al lenguaje y el lenguaje favorece a lo social. Entonces van de la mano. Mientras se dé esa interacción, vamos a facilitar el lenguaje, la comunicación, lo social, lo cognitivo, etcétera. Por eso es que acá lenguaje y comunicación van de la mano, ¿no? Lograr la atención del alumno, ponerse generalmente a la altura de nuestros estudiantes, que son más bajitos, ponernos a la altura de ellos, utilizar siempre el lenguaje sencillo, frases cortas, mucho mejor, palabras que ellos puedan entender mucho mejor, palabras técnicas muy elaboradas no te van a entender, pictogramas, recordar, señales de turno, darle información precisa, concisa, escritura sí, pero lo más puntual posible, y bueno, trata en la medida de lo posible que el niño te responda según lo que le ha entendido, ¿no? Por eso se hace una pregunta, ¿qué es lo que ha entendido? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y bueno, si te da la respuesta cual tú le has mencionado, decir, ah, ya tengo que llevar esto donde mi amigo, excelente, ¿no? Si te da otra respuesta, nuevamente le mencionas qué es lo que tiene que hacer. Entonces, es muy importante que el lenguaje sea acorde a la etapa del niño, ¿no? Más conciso, más preciso. Motivación y conducta, recordemos que nosotros siempre tenemos que motivar a nuestros estudiantes con condición o sin condición, igualito tiene que darse. Entonces, toda conducta tiene una causa, controlar estímulos sensoriales, mucha luz, mucho ruido, tratemos siempre de mantener un espacio tranquilo, utilizar sus intereses. Si al niño o a la niña le gusta, digamos, algún personaje en particular, podemos darle una carita, podemos darle un dibujito como una especie de incentivo para que coloree sobre ese personaje, etcétera, un sticker, buscar, ¿no? Dar ese reforzamiento que le podemos brindar para que se sienta motivado y podamos continuar con esa motivación para que logren más objetivos que uno va planteando. Recordemos que es de menor a mayor intensidad los objetivos que queremos. En el salón, por favor, tengan su rincón de la calma. Súper importante cuando veamos un niño que está muy, digamos, intenso, regularlo con nuestra cajita de calma. Ya saben que dentro de la cajita tiene que tener su botellita sensorial, su slime, puede tener plastilina, puede tener esas pelotitas antiestrés, puede tener texturas, algo para que pueda oler. En todo caso, pueden facilitar un espacio o una cajita para que tenga su rincón de la calma. Listo, por acá también es muy importante realizar actividades cortas, cortas y poco a poco, ya saben, vamos agregando la intensidad claras y sencillas para que el niño lo pueda comprender mucho mejor. Los materiales, siempre material concreto en la mayoría de los casos, que tu orden se visualice en las cosas que tú tengas en tu aula, que tu orden se vea también en ti mismo, en tu presentación, eso también lo va a dar a conocer al niño y el niño también te va a imitar. Recuerda que los niños imitan todo lo que hace la docente o el maestro, ¿no? Los exámenes, en este caso, utilizar siempre la parte visual, preguntas para marcar, para rellenar, para unir, para recortar, para pegar. Si vas a tomarlo de forma oral, excelente, tú le preguntas, el niño te responde, tú le escribes, porque obviamente estamos con niños de inicial. En el caso de los niños de primaria, dependiendo de sus características, podemos ser más flexibles en cuanto a las evaluaciones, las evidencias a presentar, ¿no? Lo más concreto, lo más preciso. En conclusión, tenemos que los trastornos del neurodesarrollo no buscan una cura permanente, eso no, pero sí buscan una intervención por diferentes especialistas, por diferentes sectores y de forma personalizada, ¿no? Tratando de disminuir, eliminar, no tanto, pero sí disminuir de una tal manera ciertas dificultades que pueda presentar ante diferentes situaciones. Lo que busca es potencializar, maximizar sus potencialidades. Y por último, ¿no? A nivel pedagógico, siempre es bueno la inclusión, en este caso, facilitar recursos, integrar,
motivar, unir, formar alianzas con la familia, con los especialistas, que se busque su trabajo, no solamente dentro del aula, sino también un poquito más macro, ¿no? Con todos los entornos de donde el estudiante se va desempeñando, ya sea familia, especialistas que acompañan su proceso y nosotros, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo mancomunado. Y el objetivo central no es tratar de cambiar el diagnóstico, sino eliminar las barreras que el entorno, obviamente escolar, hace de que al estudiante pues le cueste más el tema del aprendizaje. Mientras más flexibles seamos, el estudiante va a poder aprender mucho más. Recordemos que nuestra aula es un espacio seguro, todos somos bienvenidos y todos somos importantes en este espacio. Muchísimas gracias. ¿Alguna duda, alguna mención? Espero que no se hayan aburrido de la clase del día de hoy y que estemos obviamente listos para la siguiente clase, que es el siguiente viernes, ya finalizando mayo. ¿Ok? Listo. ¿Alguna inquietud de estudiantes? ¿Ninguna? Muy Gracias, Jorge. interesante Gracias su por el clase, corazón. Miss. Gracias, Ruth. Gracias a cada uno de ustedes. Y ya nos estamos viendo la siguiente semana. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Que tengan muchas bendiciones para esta semana. Hasta el siguiente viernes. Gracias, Miss. Bendiciones. Gracias. Buenas noches, mil gracias. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Cuídense. Gracias, Miss. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.